Mira, los lineamientos jurídicos realmente son vastos. No hay propiamente una ley que te diga esto es lo que se debe hacer y estas son las consecuencias. Tenemos un sinfín, si me permites, porque la verdad es que la información es muchísima. Tenemos desde la Ley General de Educación, la propia Constitución Política, el Código Civil, el Código Penal, para el caso de escuelas oficiales, la Ley de Profesionalización Docente, bueno. Y en relación al acoso escolar, cuando hablamos la propia guía operativa, que rige tanto para colegios particulares como para oficiales, nos manifiesta y nos expresan de acuerdo al tipo de conducta qué consecuencias se va a dar. Por acoso escolar podemos entender maltrato, violencia o todo aquello que impida el buen desarrollo psicosocial de un estudiante. Ahora, esto se vuelve complicado, porque los profesores, directores de un colegio particular o oficial deben estar, primeramente, cumpliendo todos los lineamientos. Y la verdad es que sí no es difícil, es complicado, porque pudiera ser que estés cuidando una ley y a su vez estés tal vez descuidando otra. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de que un docente le dice a un alumno, oye, es que tu tarea quedó mal, y se lo dice 3 veces, entonces mi pregunta es si ahí hay acoso escolar. ¿Por qué? Porque pues no lo está violentando, le está ayudando. Es cierto, no todos tenemos una personalidad como para decir las cosas de una manera idónea. Por ejemplo, en alguna ocasión decían unos papás, ¿cuántas veces como papás cometes un error de no decir las cosas de manera adecuada a tu hijo y quién te sanciona? ¿Cuál es la consecuencia que hay para un papá? Digo, si fueran otros países, el chico va y denuncia a las autoridades, tipo Estados Unidos, ¿no? Aquí en México todavía no tenemos esto. Entonces, cuando nos apegamos a ciertos lineamientos, debemos de cumplir todo esto. Para el caso de los docentes que están frente a grupo en escuelas oficiales, se vuelve un poco más complejo. ¿Por qué? Porque tienen un sinfín de obligaciones, al igual que el docente en el colegio particular, ¿ok? En un colegio particular, vamos, te exigen que estas reglamentaciones las protejas y las cuides para beneficio tuyo, obviamente, y para beneficio del sector donde trabajas. Para una escuela oficial, pareciera que en algún momento se encuentra en un estado de indefensión, porque ¿quién te ayuda? Nadie. Mira, en todas las escuelas particulares siempre van a haber lineamientos. Algunos le van a llamar propiamente así, otros los principios, otros códigos de ética. Entonces, donde lo que te pide la Secretaría de Seguridad Pública, de Educación Pública, ¿ok? En un colegio particular la exigencia se vuelve un poco más. Y debe de ser, porque los padres de familia están haciendo una inversión, no un gasto. Por lo tanto, si dicen, si me estás dando lo mismo que una escuela oficial, ¿por qué entonces estoy invirtiendo en ti? Por lo tanto, un docente en un colegio particular sí debe de cumplir con ciertas normativas, aparte de las que maneja la SEP, que tampoco son sobrehumanas. Ante todo, y para mí, lo que he visto es, siempre se maneja a ser persona. ¿Qué es lo primero que enseñas a ser persona? ¿Ok? Claro, en un ámbito particular te van a cuidar mucho y te van a vigilar el que lo cumplas. En un ámbito oficial, pues no. Mira, ante todo yo creo que se debe de mediar mucho en respeto. Cuando un colegio oficial o particular camina sobre la base de lo que es en respeto y la dignidad de la persona humana, ya lo hicimos. Jacques Delors tiene un escrito muy bonito, Los pilares de la educación, y que cualquier persona los puede descargar, están en la página de la UNESCO, donde se dice aprender a vivir, a aprender a hacer, a conocer, a hacer. Y tiene una frase muy bonita que a mí me ha gustado muchísimo. El descubrimiento del otro es el descubrimiento de uno mismo. Mi pregunta es, ¿qué descubres? Tu dignidad como persona. De ahí entonces, que esta sea una base para poder entender acciones muy específicas. ¿Como cuál? El uniforme. El propio nombre lo dice, una uniformidad.
Cuando tenemos uniforme, por ende, no es que concatenadamente se den otras, pero tenemos disciplina, tenemos respeto, tenemos puntualidad, ¿ok? Y con eso ya tenemos todo, porque entonces entendemos, y un adolescente, un niño lo va a cuestionar, ¿y para qué me pongo esto? Pues porque en el fondo es mi dignidad. Y cuando un adolescente, un estudiante lo entiende y lo entiende más el docente, ya tenemos todo. Entonces esas son acciones muy específicas, pero ¿cuál es la base? Es esta. ¿Y con el padre de familia qué acciones han funcionado para evitar el acoso escolar? Aquí tengo dos mundos que aparentemente son muy distantes y convergen a la vez. En un colegio particular se involucran mucho los padres de familia, porque es cierto, están invirtiendo. Y entonces, cuando un padre de familia decide invertir en un tipo de colegio, es porque está de acuerdo a esas expectativas y al tipo de formación que se está brindando en ese colegio. Entonces, ¿qué se hace? Pues también igual, escuelas para padres, formación para los mismos, el estar constantemente en diálogo con él, cuando su hijo faltó, cuando ya no hizo un buen examen, cuando no está cumpliendo con las tareas de forma adecuada, ¿ok? Y se le involucran y se hacen acuerdos. En un colegio oficial se debería hacer lo mismo, pero muchas veces ni tenemos la infraestructura ni el tiempo para hacerlo. Y como para el padre de familia en varias ocasiones no implica una inversión, sino un gasto, y se vuelve una guardería, entonces el trabajo con ellos es más complicado. Y aún así en un colegio particular nos llega a pasar, en una escuela oficial, esto es el pan de todos los días. Mira, como en todos los colegios particulares, yo creo que la respuesta llega a ser entre un 80 y 90%. ¿Ok? No, yo no quisiera hablar de la palabra sanción, más que sanción, consecuencia. ¿Por qué? Porque cuando el padre de familia entiende que el colegio, en un colegio lo que imperan son consecuencias, y el padre de familia está de acuerdo con esas consecuencias, obviamente no son fáciles de determinar, porque esto debe de implicar la formación del estudiante. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de consecuencias ustedes proponen? Mira, tiene mucha relación con la pregunta que me hiciste, la segunda. Como docentes nos debemos de apegar a unos lineamientos. Existe un marco de convivencia que emite la SEP, donde, si no mal recuerdo, y perdón que señale mis apuntes, tengo 10 tipos de conductas, donde van desde la indisciplina leve, perturban el orden, altamente perturbadora del orden, discriminatorias, violentas. Entonces, cuando no se obedece una normativa, va desde hablar con, siempre primero lo que impera es hablar con el estudiante. Es la primera consecuencia, hablar con él. ¿Ok? Ya que se habla con él, se le establece un acuerdo. Tal vez desde ofrece una disculpa por lo que acabas de hacer. Por eso hablaba de la dignidad de ese rato. ¿Ok? La propia normativa que emite la SED me dice que si yo lo tengo que suspender, se suspende dentro de la institución educativa, fuera del salón. ¿Ok? Y se le debe de dejar cierto trabajo con base a lo que se condujo dentro del salón. Si dijo una grosería, su conducta fue altamente agresiva, bueno, pues a lo mejor que me investigue sobre qué es la agresión, los tipos de violencia, conducta, y que pase a exponerlo a los diferentes grupos. ¿Okay? Va de ese tipo de consecuencias, más que nada consecuencias formativas. Y en este tipo de consecuencias formativas, ¿cómo han respondido los alumnos? ¿Han cambiado su temperamento? Fíjate que sí, cuando involucras al adolescente, al niño, y le haces conciencia de su ser como persona y su dignidad, créelo que es sorprendente el cambio que ves en ellos. No cambia su personalidad, o sea, tampoco queremos que ahora se vuelva así parte del mobiliario, ¿no? Una silla, no, sigue siendo alegre, latoso, ¿ok? Sin embargo, ahora tiene algo más en su mente, que lo que hace va a tener una consecuencia, y si lo hace, daña su propia integridad y dignidad como persona. Entonces sí ves ese cambio radical en ellos. Se los haces reflexivos.
Con bastante. la consecuencia. Esa es la idea. Esa es la idea de la consecuencia. Y bien entendida, tanto en escuela oficial como particular, que lo que tiene es cambios sustanciales en la conducta y comportamiento de un adolescente. ¿Puedo leer un extracto de mi respuesta? Sí. Dice, cuando hablamos de calidad, nos referimos a ese conjunto de propiedades inherentes que permiten juzgar su valor. De allí entonces que podamos hablar de la calidad de un producto o servicio. Ahora bien, este juicio de valor que se hace para determinar si un producto o servicio es igual, mejor o peor, se hace con los de la misma especie. Y para ello se deben de cumplir ciertos criterios o estándares que verifiquen que ese producto o servicio será adquirido por la población y obtenga las utilidades esperadas de acuerdo a su inversión. Y aquí resalto la palabra inversión y no gasto. Ahora, con base en lo anterior, ¿se evalúa a un docente? Mi pregunta es, ¿se evalúa a un docente, a un maestro o a un profesor? Según el RAE, son tres figuras distintas. Docente es el que enseña. Maestro es aquel que tiene un título, que es especialista en un oficio y que se desenvuelve de manera tan natural. Y profesor es el que enseña en una determinada ciencia o arte. ¿A qué voy con esto, con tu pregunta? Porque encierra mucho trasfondo tu pregunta, y más en estos tiempos en el que la evaluación docente se vive a flor de piel. Si el servicio que voy a prestar está juzgado en relación con los de mi misma especie, luego entonces, ¿qué estándares son los que a mí me dan que tengo calidad en mi servicio, cuando nunca me lo han dado? Y hablo a nivel general, ¿ok? Cuando en un examen que se hace de oposición, en una persona que nunca ha tenido esta experiencia, lo acredita, ¿ok? Frente a alguien que ha estudiado en una normal 4 o 3 años y lo reprueba cuando es el propio Estado que me ha formado, entonces, ¿cuál es mi papel? ¿O para quién sería esa pregunta? ¿Para aquel que hizo ese examen de oposición o para aquel que se ha formado? Como decimos los abogados, ¿no? A mi leal saber y entender, la calidad moral que tengo como docente es mucha, porque formo parte de un engranaje social, donde lo que hago repercute de manera, pero exponencial. Una sola palabra de un docente te va a marcar toda tu vida. ¿Ok? ¿Cuál es mi papel? Enseñarte a ser persona primero, primeramente. Y es lo que el Estado debe de enseñar a los futuros docentes. ¿Ok? ¿Quién se le enseña a alguien que hace un examen de oposición y que no lo entiende así? O que a lo mejor, perdón, a lo mejor es demasiado atrevido aquí, ¿no? Adquirió la guía y la guía era el examen, ¿no? ¿Cuál es el papel cuando no tiene esa calidad frente a unos padres de familia, cuando no sabe determinar una consecuencia a un tipo de conducta específica y esa consecuencia es formativa? Por eso, ¿cuál es mi papel? Pues es impresionante la respuesta. Mi papel es enseñar a ser persona primeramente. Y después, si quieres, te enseño un oficio, una ciencia, un arte. De ahí yo creo que hoy en día, yo lo veo así. Y me disculpo por todas aquellas profesiones. Prefiero contratar a un educador que enseñe una ciencia que un profesionista que intente ser educador. Porque las consecuencias que tengo frente a grupo son inmensas. ¿Ok? Desde el trato con papás y estudiantes. Primero, la vocación. Y eso se palpa. La vocación es un llamado. ¿Ok? Lo ves que tenga un desenvolvimiento frente al grupo. ¿De qué me sirve un título de doctorado? He rechazado personas así, pero que no saben adecuar su conocimiento al aprendizaje. Segunda característica, que su ser docente esté centrado no en la enseñanza, sino en el aprendizaje del estudiante. Por lo tanto, se desprenden otra serie de características.
que toda su planeación formativa se ha centrado precisamente en el aprendizaje. Y hoy en día todavía hay docentes en que no saben cómo diseñar un examen centrado en el aprendizaje. Cómo diseñas una planeación centrada en el aprendizaje. Te dicen cómo se hace eso. Cuando todavía revisas exámenes y son de memoria. Cuando le dices a un docente, oye, quiero que me hagas un examen de preguntas abiertas con niveles cognitivos. Se quedan, ¿cómo se hace eso? Debe ser una persona abierta al cambio, innovadora y vanguardista, donde sí, muchas veces el quehacer de un docente es ensayo y error. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que tu error no dañe la esfera psicosocial del estudiante ni la tuya, sino al contrario, sea un ámbito compartido entre estudiante y profesor. Debe ser alguien que esté dispuesto a escuchar, de verdad, a escuchar. Primero escucharse a sí mismo y escuchar a sus estudiantes, porque también debe estar dispuesto a escuchar los lineamientos directivos que se le hacen. Debe ser una persona que identifique sus fortalezas, de verdad. Debe ser una persona con una capacidad de resiliencia enorme, pero enorme, como no tienes idea, porque una mirada de un estudiante, de un directivo, te puede bajar la autoestima como no tienes idea. Bueno, creo que a mi parecer podría seguir enumerando, pero creo que esas son básicas. Esta pregunta es interesante también, y qué bueno que la hagas. Derecho significa la capacidad de exigir algo. Mi pregunta es, ¿muchas veces sabemos qué exigir? No. Y creo que esta palabra de derecho se ha tergiversado mucho. ¿Por qué? Porque entonces, si yo como docente o como estudiante creo entender cuáles son mis derechos, hablo más de adolescentes porque mi trabajo ha sido más de adolescentes, tengo la Ley de Cultura Cívica, ¿ok? Tengo la ley de las y los adolescentes del Distrito Federal, tengo la convención y te puedo seguir enumerando muchas. Cuando yo malentiendo o no comprendo cuáles son mis derechos, los vulnero. Pero al vulnerarme a mí, retomo la frase de Jacques Delors, vulnero al otro, al que está frente a mí, lo cosifico y lo vuelvo objeto. Es cierto, un docente puede decir, lo hiciste mal. A lo mejor no estaba en sus 5 momentos en ese instante y el alumno se sintió agredido. Pero cuando un alumno reiteradamente te dice, su clase es aburrida, profesor, no sirve para nada, si pudiera no vendría, ¿cómo repercute eso en el ánimo de un profesor? Realmente te baja la autoestima. Y si eso lo escuchas diario en salones distintos, alguien podría decir, entonces el problema es tuyo. No, espérame, porque si ese chico se lo hace a todos los docentes, entonces el problema no es el docente, es el chico. ¿Y cuáles son tus derechos de docente frente a eso que te está pasando? ¿Y cuáles son? Híjole, muy buena pregunta. Yo creo que aquí nos remitimos mucho, y lo he estado pensando mucho desde que hablamos, tus derechos humanos. Tienes derecho a que te escuchen. Tienes derecho a un justo proceso. Tienes derecho a tomarte un tiempo para ti. ¿A qué me refiero con esto? A presentar tus evidencias de que esto que te está sucediendo le sucede a todos. ¿Ok? Creo que para mí ahorita esas 3 cosas son muy importantes. Es de verdad. Dice la Ley de Cultura Cívica. No sé si ustedes sepan cuánto vale nuestra dignidad en el Distrito Federal. Creo que no vale más de 2,000 pesos, ¿eh? Porque así dice, Ley de Cultura Cívica, delitos contra la dignidad de la persona, ¿ok? Cuando se violente. Tengo derecho a que se respete mi dignidad como docente también. Pero ¿a quién acudo?
a las mismas instancias que podría yo acudir si fuera el caso para un estudiante. El problema ahorita es que todo este boom que se está haciendo de acoso repercute en tal sentido que entonces este ser docente se vuelve complejo, porque tienes un sinfín de obligaciones y en ninguna ley por las que he leído me dice cuáles son mis derechos. Entonces los tengo que inferir. ¿Cuáles tomo de primera instancia? El que aparece en el artículo 1 de nuestra Constitución. ¿Okay? Menoscabar mi dignidad como persona. Por eso es que he hablado de dignidad y de persona. Otro, mis derechos humanos. Un articulado de 30 en el que tengo derecho a que se me escuche, a ser vencido en un juicio, a que tenga un debido proceso, pero eso no pasa. Eso no pasa. Entonces, si hubiera una normativa donde aparte de encontrar mis obligaciones, encontrar mis derechos, creo que la calidad en el servicio educativo se brindaría mucho mejor, sea escuela oficial, sea escuela privada. Mira, no existe una receta de cocina, de verdad, no lo hay, porque aquí se involucra también mucho la personalidad del docente. Lo que sí te puedo decir es que sea un docente que planee. Cuando tú tienes una planeación bien hecha, tu nivel de improvisación baja. ¿Y por qué hablo de improvisación? Alguien podría decir, ¿improvisas en un salón de clases? Sí. Como en cualquier profesión se improvisa. Como abogado yo preparé una audiencia y si llego y a la mera hora la audiencia cambia, tengo que estar capacitado para responder y resolver esa problemática. Como docente sucede exactamente lo mismo. Aquel docente que me dice, es que, ¿qué crees? Ya terminé el 100% del programa. Ah, caray, me espanta. De verdad que me espanta. Porque esos programas que emiten la SEP, que son interminables, dices, oye, ¿lo terminaste todo? ¿Cómo le hiciste? Dudo mucho entonces de su quehacer. Aquel docente que me diga, oye, no lo alcancé a terminar, pero por esto, y tengo las evidencias, y sin embargo, al revisar la calidad que él brindó, veo que es buena. Por eso hablo de improvisación, porque aunque planees, tienes que improvisar. ¿Qué pasa cuando no planeas? Se descontrola el grupo. Porque entonces, lo primero que se te viene a la mente es, ¿qué hago? En un colegio particular, se trata de tener el personal para cubrir cuando un docente falta, tal vez, ¿no? O no suceda de que murió un familiar, o que en este momento le hablaron al docente porque su hijo o su esposa tuvo un percance. Eso ya te altera. No puedo dejar a un docente así, ¿ok? Lo tengo que ayudar. Se tiene que retirar, retírate. En ese momento tiene que entrar alguien que me ayude a suplir. En una escuela oficial es complicado. Y entonces tienes alumnos solos. Deja un alumno solo, y más cuando no hacen ningún ruido, como dicen los papás, algo está sucediendo. Ok, punto número 1 sería, bueno, no integrarlos a una vida social, sobre todo una red. 2, no eres su amigo, eres su docente, como el papá que tampoco es su amigo, es su papá. Ok, 3, debe de cuidar su imagen. Como imagen, no comer dentro del salón, no está bebiendo, digo, si tiene alguna situación médica, es obvio, ¿no? Pero eso se entiende y se explica al estudiantado. Cuidar su prestigio también. ¿Cómo? No llevarse con los alumnos. ¿Ok? Prestigio de preparar sus clases también. Hablarles de usted, no de tú. En nuestra cultura el tú implica confianza. Con el usted no rompes la confianza. Al contrario, la ejercitas y la llevas a cabo. ¿Ok? Otra, ser puntual. ¿Ok? Cuando tú eres puntual en lo que dices y en lo que haces, ellos lo atienden.
Otra, evitar contestar tu teléfono celular. ¿Por qué? Porque si es un lineamiento que marca tanto para escuela oficial como pública, tampoco tú lo debes de hacer. Ya si tienes alguna emergencia ya te lo harán llegar y entonces responderás de forma adecuada. Entonces eso serían como 5 cosas que un docente debería de hacer. Siempre ante todo se deben de tener evidencias. Evidencias es aquel objeto o producto que a mí me va a determinar que estoy comprobando una conducta o un comportamiento. ¿Ok? Todo colegio, todo profesor, siempre debe de llevar su evidencia de forma adecuada. No hay una capacitación también para el docente donde se te diga qué registrar y qué sí. A veces vas mucho por intuición. Obvio, cuando es un acoso o cuando hay elementos que constituyen un acoso, de inmediato debes de registrar. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Un tipo de víctima es la víctima provocadora. En victimología, cuando estudiamos eso, existe este tipo. ¿Qué pasa cuando tengo ese alumno que lo estoy provocando para ser víctima, ¿no? Obvio, ya desde ahí el docente primero debe ser alguien que escuche y que registre. Si yo estoy detectando ese tipo de victimología como verdaderamente un elemento que constituye un acoso, ¿ok? Lo debo de registrar. No hay un formato como tal a nivel nacional que te diga, este es el formato que debes de hacer. No, cada institución de acuerdo a sus necesidades lo tiene que ir elaborando. ¿Qué debes de cuidar? Tiempo. ¿Ok? ¿Cuándo? Modo. ¿Quiénes? Prevención. ¿Qué consecuencias amerita? Al menos esas 6 cosas debes de cuidar y vigilar mucho. Y debes de ir llevando tu registro anecdótico. Cuando llega una denuncia o una queja por un padre de familia en una institución educativa, lo primero que debo de hacer es ir a anotar esa denuncia o queja. ¿Ok? Yo hago la distinción entre denuncia o queja. ¿Por qué? Queja puede ir a ámbito más administrativo o educativo. Algo no me parece como padre de familia y por lo tanto vengo y me estoy quejando. Denuncia es cuando precisamente ahí hay un elemento constitutivo de un delito. En este caso puede ser desde un tocamiento, un abuso, llamémoslo sexual, un acoso, ¿ok? Que se presuma un robo o que agreda emocionalmente a un estudiante. Ahora, sea escuela oficial o particular, una vez que esto se tenga, se debe de dar vista al inspector de la zona. Y a la par, si es un delito sexual, a la unidad especializada de asuntos sexuales, llamada UAMASI. A la par, a la dirección operativa de la zona escolar a la que se pertenece. Entonces, tienes que dar a 3 instancias. Una vez que llega y se dan por notificado, tanto el inspector como la dirección operativa van a citar al padre de familia y al presunto responsable. Para esto, una vez que se llegue y si se tiene evidencia de que precisamente se cumplió con un delito, bueno, ya de antes al profesor se le separa del grupo. Si es el ámbito oficial, se le da o se le lleva a un área administrativa donde no tenga contacto con estudiantes. Para en caso particular, pudiera ser que ejerza una función administrativa o simplemente una suspensión laboral por el momento. ¿Ok? Si se llega a ser procedente, se constituye como tal un delito ante una agencia del Ministerio Público, donde hoy en día incluso el propio inspector de dirección operativa o el director del plantel tienen la obligación de acompañar al padre de familia para ejercer la denuncia. Y a la vez se elabora un acta administrativa, donde se dan estas características que ya te dije, tiempo, modo, lugar, ¿okay? Y se le sanciona propiamente al docente. Puede haber una sanción pecuniaria, económica al fin y al cabo. Si ya se constituye un delito, ejerce privación de libertad. Y aquí puede ir desde los 6 meses hasta los 5, 10, 15, 20 años de
de prisión, de acuerdo a lo que marca el Código Penal. Yo creo que ayuda mucho y ayuda muchísimo. Como te digo, muchas veces al docente no se le prepara para ejercer este registro. Lo aprendes cuando te llega a pasar algo demasiado fuerte y dices, ya aprendí que debo de registrar. O muchas veces se dice, ¿para qué lo hago? Mañana lo hago. No, hazlo ahorita. Primero porque tienes el dato fresco. Y la bitácora que llevan ustedes, a mí se me hace de vital importancia. Porque entonces se dice que hazlo 20 veces para que se vuelva un hábito. Y ustedes lo hacen 50. Entonces, yo siempre he dicho, primero tengo un ámbito normativo. ¿Cómo paso de la ley al hábito? Primero te digo por qué, ese ámbito jurídico. Pero cuando ya se me vuelve un hábito positivo en el caso de la fundación, entonces, ¿qué estoy cuidando? Ya un valor. Y como valor voy a algo más alto, a la virtud. Porque entonces, ¿qué estoy enseñando al docente y a la institución? Al tener una bitácora, cuida tu dignidad y cuida la dignidad institucional. ¿Por qué? Porque es bidireccional. O más que bidireccional, para tres. A mí como docente y como persona, al colegio como institución y al padre de familia junto con su hijo. Y así salvaguardo la integridad de todos. Pero si yo no tengo mi evidencia y mi bitácora donde voy registrando día con día, el día que suceda algo y que la autoridad me pida, oye, ¿cuál es tu evidencia? Es que sí la tengo, pero la tengo en hojitas. Es que yo le había dicho ya al director. No, una bitácora por eso es de vital importancia en un capitán, porque es la caja negra. Fíjate que sí. ¿Por qué? Porque para resolver un conflicto puedo tener tres figuras. El juez. Me queda claro que una fundación es un juez, porque no puede sancionar. Tengo un mediador. Pudiera que se ejerza la función de un mediador o conciliador. Para esto la fundación debe de estar caminando junto con el colegio, porque debe de entender la filosofía y los principios que guardan a ese colegio, tanto oficial como privado. Cuando yo he ido acompañando a este colegio, tal vez pudiera yo tener esta figura de mediador o conciliador, porque es cierto, las partes, como decimos en el argot jurídico, se encienden. Se ofrece al llevar la bitácora Exactamente. esta mediación, porque sabemos que la escuela está en cumplimiento de lo que puede ser de la dignidad y es más, podemos respaldarla. Los respaldo todavía mucho más. Si para que un estudiante acredite un ciclo escolar, si no lo hace con los exámenes diarios, les voy a dar un sustento muy, muy bonito. Si no lo hace con los exámenes diarios, con los de recuperación, con los exámenes extraordinarios, con un examen general de conocimientos, el estudiante puede pedir a una institución externa autorizada por la SEP que le haga el examen general de conocimientos las veces que sea necesaria hasta que lo pase. Y si eso lo hace para acreditar un ciclo escolar, luego entonces, ¿por qué no hacerlo para mediar una situación de violencia en un colegio? ¿Se me explicó? Claro. Sí lo vería muy necesario. Claro. Luchar mucho contra este poder muy fuerte inherente a una sociedad que son los medios de comunicación. ¿Por qué? Si de por sí el propio medio me estimula a un niño o un adolescente a ser violento, y todavía es culpa del docente, ¿cómo restituyo? Tendría que llegar a un acuerdo sustancial, o verdaderamente tendría que ser tan ciego la autoridad, el Estado, como para no dar una noticia de la violencia que se ejerce también al docente. Tendría que dar una noticia que sobrepase la dignidad. ¿Por qué luchar contra ello?
Hoy en día, cada vez que encendemos la televisión, vemos el periódico, las noticias vía internet, se habla mucho del acoso escolar. Y es que el docente hizo o no hizo, y entonces es culpable. Sí, por unos pagamos todos, pero pocos no somos la totalidad. ¿Hay violencia contra los docentes? Sí, lo puse como ejemplo hace rato. ¿Ok? A lo mejor tengo una víctima provocadora. Y si eso sucede a nivel, por ejemplo, primaria, secundaria, imagínate lo que no sucede a nivel preparatoria o universidad, donde ya mejor el docente no se mete. ¿Quieres 10? Ah, pues te doy tu 10, ahí está, ya no vengas. ¿Su vida puede estar en peligro? Bastante. Digo, ya tuvimos un antecedente donde la corte ya sancionó a un colegio y a un profesor, ¿no? Una sanción pecuniaria. Entonces dices, oye, espérame, ok, lo hizo, soy el primero en decir que pague. Efectivamente. Cuando el docente le has dicho lo que debe hacer y no lo hace por negligencia, omisión, pues sí, que asuma las consecuencias. Pero cuando está haciendo lo que debe hacer, lo que hablaba en un principio, y la calidad que me exiges va a ser con los de mi misma especie, perdóname, no soy la totalidad. Y no catalogues a unos. Yo quisiera... Hay comerciales muy bonitos del CENTE, ¿no? Donde el profesor que está en ese autobús dando clase. Perdóname. Y digo perdóname hacia el Estado y hacia uno mismo, ¿no? Porque, ¿qué pasa con esos docentes que tienen una multifunción en provincia? ¿Qué pasa cuando llega, si de por sí cuando llega una capacitación a nivel oficial, se la dan al inspector, el inspector la baja y así en cascada? Dime quién se va a los estados a darle, nadie quiere ir. O tan sencillo, cuando a un docente se le exige y no tienes ni tiza para el pizarrón, ¿ok? O cuando necesitas sacar fotocopias, no hay esa infraestructura, se invierte poco en educación y no es el mismo tema trillado. Pero tú me dices una respuesta global, sí hay que luchar con los medios de comunicación. Y tendría que pasar algo de verdad muy fuerte y penoso para un docente, pero solamente ese sería la punta de lanza para restablecer esta dignidad para el docente. Híjole, yo creo que sería... Yo no podía hablar de un porcentaje, sería muy atrevido, pero creo que hoy en día sí podríamos hablar de un índice alto. Solo que te callas. Aquí lo equiparo con la violencia a una mujer. Te callas. Porque así es. Y con tanto obligación que tengo, pues calladito me veo mejor. ¿Qué opinas de la maestra de Tamaulipas que le dijo le contestó a la alumna? O sea, la que aparece en el video, ¿no? Sí. Donde le da una lección y la lleva. Creo que mis respetos para esa maestra. La verdad, mis respetos, creo que lo supo hacer. Tal vez, no sé si ella se dio cuenta que le estaban grabando o no, ¿ok? Pero al fin y al cabo se devuelve lo que se hace, ¿no? Creo que lo supo hacer porque no fue agresiva, sino al contrario, supo encaminar una argumentación para que la propia alumna se diera cuenta, porque ella lo dijo, hacer eso está mal. Bueno, entonces, si está mal, ¿por qué lo hiciste conmigo? ¿Y qué opinas de que esa maestra fue suspendida? Es que es lo que te digo. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hizo eso con la alumna? Y eso es lo que te digo, o sea, tenemos derecho a ser escuchados y vencidos en juicio, tenemos derecho a un trato justo. Entonces, dado los derechos humanos, fue injusto. Por lo que se observa, sí. Si en el trasfondo hay algo más que la autoridad determinó para ejercer esa consecuencia, bueno, pues respeto lo que la autoridad diga. Pero todos sabemos que fue en base a ese video, porque fue mediático, pues sí, porque fue... exactamente. Y entonces ahí enteraríamos al relativismo, ¿no? Ah, claro, no fue por el video, pero fue porque atrás había... No sé y ya has dicho algo importante. Una cosa es el relativismo y otra cosa es el principio de equidad, que me marca incluso un acuerdo por la SEP. Equidad es siempre obtener lo bueno
aunque sé que tal vez va a haber algo no tan bueno. Esa es la equidad, pero en relativismo lo que tú dices, y ahí entonces confundimos mucho eso, porque, perdóname, la profesora se vio violentada, es como aquel estudiante donde le toma una fotografía a un profesor y después la difunde por todos lados. Eso es agresión. A lo mejor no puso ningún texto, pero ¿por qué la difundes? ¿Por qué se la tomas? Una imagen es un dato personal y eso ya es un delito. Pero como lo hizo un estudiante, espérame, vamos a ayudarle al estudiante para que aprenda, vamos a hablar con él, vamos a lograr un acuerdo con su familia, el estudiante ofrécele una disculpa al profesor y ahí acabó todo. Ahí acabó todo. Pero si esto la conducta la hace un profesor, wow, se vaya al infierno. Entonces el meollo del asunto sería igualdad de juicio tanto para alumnos como para maestros. Es que no es algo que se tenga por nuevo, ya existe. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Por qué hay esta campaña tan dura? Contra el profesor. Yo quisiera que por lo menos cada semana o cada mes, ¿por qué no hablar de una figura docente que ha hecho por el país, por una escuela, por un docente, mucho? O sea, ¿por qué no hablar también de eso? Ok, yo no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. En todos lados se cuecen habas, como decimos coloquialmente hablando. Pero muéstrame, si ya me mostraste el ámbito negativo, ahora muéstrame docentes que, caray, dan su vida en el aula, que sin ningún peso, vamos, docentes que hasta dan de su dinero, tanto en escuela oficial como particular, para que el estudiante salga adelante. Docentes, como lo dice el acuerdo 696, que si es necesario que se quede horas extra clase, nadie se las paga. Si de por sí decía una vez alguien, yo quiero ser docente, ha de ser muy fácil, ¿sí? Controlar 200 alumnos, calificar 200 cuadernos, calificar 200 exámenes. ¿Por qué? Porque le estás dando un tiempo, si el docente es casado, que no estás dando tiempo a tu familia, a tus hijos, y te lo reclaman. ¿Quién ve eso? Nadie lo ve, pero sí le exiges demasiado. Un docente que anímicamente puede llegar mal, porque a lo mejor su hija, su esposa lo dejó, porque a lo mejor pasó algo en su familia, o porque sabes que ya le anunciaron que se va a quedar sin trabajo, no sé. Un docente no deja de ser humano, y tus emociones impactan. Cuando te dicen, es que eso déjalo afuera, no se puede. A ver que un estudiante deja afuera que su papá no le habla,